Fijaros que hay tres dimensiones del ser humano, al menos tres que conozcamos. Una dimensión es nuestro núcleo, nuestra esencia, lo que somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Esa esencia es pura conciencia y puro amor. No el amor que da para recibir, sino el amor que da porque solo sabe dar de forma incondicional. Esa esencia es lo que nos une a todos los demás y es nuestra gran esperanza, porque ninguno de los que estamos aquí, ni solos ni juntos, a través de nuestra mente podemos resolver los problemas del mundo. Sí puede el amor hacerlo a través nuestro. Fijaros qué esperanza más hermosa hay. Cuando estamos todos aquí y todos somos en esencia amor. Ahora bien, si eso es así, si somos en esencia amor, ¿por qué nos hemos distanciado tanto de lo que somos? Imaginaos esos preciosos diamantes que están cubiertos por piedra, una piedra tosca, y solo cuando la rompes ves el diamante. Porque hay dos estructuras, dos espacios que rodean la esencia de lo que somos, de los que ya hablaba el grandísimo Rumi. Rumi decía que la clave no es tanto encontrar el amor como encontrar las barreras que nos impiden que él brille en nosotros. Esas dos estructuras, la primera es lo que tememos ser. Los que estamos aquí sentados, tememos no ser suficientemente buenos, no ser suficientemente inteligentes, no ser suficientemente amables, no merecer ser queridos. ¿Y sabéis lo que nos pasa a los seres humanos cuando nos sentimos tan perdidos, tan solos, tan confusos y tan poca cosa? Que de manera natural nuestro cerebro y nuestro cuerpo hace que nos coloquemos en un modo de pura supervivencia, porque nos sentimos en peligro. Y cuando uno coge un escudo para protegerse, qué raro es que no llame también a una espada. Esta es la famosa sombra, aquello que tememos ser, que no queremos reconocer, que no queremos aceptar. ¿Cómo va a haber paz en el mundo si dentro estamos todos tan divididos? Mas encima de esa parte, encima de esa dimensión hay otra, que es lo que pretendemos ser, para cubrir esa sensación que nos hace vernos tan frágiles y vulnerables. Pretendemos ser perfectos, pretendemos no mostrar ninguna fisura, poderlo controlar todo. Y tras esto, lo único que hay es una tremenda arrogancia, una tremenda vanidad y una increíble autosuficiencia. Ahora bien, uno puede pensar que si el pretender ser está muy condicionado por la cultura, por reglas que hemos aprendido de pequeñitos, la clave es desafiar, romper cualquier regla existente, echar la culpa a mis padres, a mis abuelos, a mi sociedad o al mundo que me condicionó para ser esclavo en lugar de libre. O a lo mejor puedo rechazar partes de mí, esos exabruptos de ira, esos ataques de pereza, e intentar de alguna manera doblegar, dominar eso de mí que no me gusta. La experiencia que tengo es que no funciona. De la misma manera que no podemos sacar, por más que tiremos, la oscuridad de una habitación, porque la única manera de eliminar esa oscuridad es llevar luz. La clave, desde mi punto de vista, no es atacar o intentar dominar la parte que no nos gusta, intentar romper las reglas que hacen nuestra existencia tan rígida, sino alimentar la dimensión del espíritu. Porque si alimentamos la dimensión del espíritu, empezará a surgir, a brillar la luz que de forma natural tenemos. En una ocasión tuve la enorme fortuna de ser enseñado por una profesora de los indios navajos. Esta mujer, que había sufrido mucho en la vida por una serie de temas,
y que irradiaba tanta calma y tanta paz, me contó la clave de la filosofía de los pueblos navajos. Una preciosa historia es la clave de su vida. Y la historia es muy sencilla, dice: dentro de mí hay una enorme batalla. Por un lado está el águila majestuosa, todas las acciones del águila están llenas de verdad, de bondad y de belleza. El águila que vive en mí vuela por encima de las nubes, y aunque a veces baja a los valles, siempre deposita sus huevos en las cimas de las altas montañas. Pero dentro de mí también vive un terrible lobo. Él representa lo peor que hay en mí. Se sustenta sobre mis propias caídas diciendo que él también es parte de mí. ¿Quién ganará esta gran batalla? Aquel a quien yo cada día alimente. No es un tema de atacar más lo que no nos gusta de nosotros o lo que no nos gusta de la sociedad. Es un tema de nutrir, de alimentar esa dimensión del espíritu, porque sin ella el ser humano no puede resolver los problemas que ha creado desde la mente. Ya lo dijo Albert Einstein: ningún problema importante puede ser resuelto desde el mismo nivel del que surgió. Ha surgido de la mente dividida. Lo único que puede unir la mente es el espíritu. Pero el ego, que no es ni bueno ni malo, sabe que cuando la parte en la que hemos sido condicionados se une a la parte que rechazamos, el ego desaparece. Y entonces nos hemos integrado. Y me gustaría deciros una cosa, que a veces intentamos buscar ese universo a base de la reflexión más profunda, que intentamos conocer, saber, o que a veces buscamos eso en nuestro interior pensando que si cavamos mucho, al final saldrá. Recuerdo unas preciosas frases de San Francisco de Asís. Busqué a Dios a base de estudiar, a base de rezar, y no le encontré. Me busqué a mí mismo a base de meditar, a base de socavar, y no me encontré. Sin embargo, busqué a mi hermano y encontré a los tres. Es al final, esa la búsqueda. Ahora bien, fijaros, la clave no es saber si podemos hacer algo. La clave es dar un paso adelante, aunque no sepamos lo que hacer, porque en el momento en el que demos un paso adelante, lo que podemos hacer nos será revelado. Muchas gracias. Yo sé que cuando se habla de liderazgo, muchas veces entra en conflicto entre nosotros imágenes de ciertas personas a las que se les ha atribuido el papel de un líder, pero que creo que no concuerdan con el liderazgo como lo vamos a valorar. Vamos a hablar del liderazgo basado en el servicio. No de aquel que manda, sino de aquel que sirve. No de aquel que dice exactamente lo que hay que hacer, sino que inspira para que otras personas descubran lo que es posible hacer. Hablamos de un líder que ha librado la batalla más difícil que se puede librar, que es con uno mismo, con su propio ego, con su propia obsesión por el control, por dominar. Recordemos que Nietzsche, este filósofo que ha tenido tantísimo impacto, decía que el ser humano, el hombre, es voluntad de poder. No decía que tiene, sino que es. Independientemente de la visión que este filósofo tuviera, no cabe duda que esta ansia de poder, esta ansia de dominar, de manipular, está presente en algunos de los rincones más oscuros del ser humano. Por otra parte, a veces se confunde el líder con la posición, y no es la posición la que hace el líder, es el líder el que hace la posición. Esta obsesión por el estatus, por el reconocimiento, por la valoración, por ser el que más sabe, el que tiene la última palabra, mata la cooperación, destruye la armonía, y lo último que hace es favorecer que las personas afloren su mejor versión. Y finalmente está esta imagen del líder popular. Vamos a ver. Don Alfonso habla mucho y para mí con enorme acierto de los valores.
A veces dar la cara por los valores no es popular. Un líder que quiera ganar un concurso de popularidad nunca defenderá los valores, por tanto no es un líder. Había un chico adolescente que estaba ingresado, estaba muy grave, muy enfermo. Tenía una sepsis o septicemia, es una infección de la sangre por bacterias, virus. ¿Cuál es el problema de la sepsis? Que una vez una bacteria o un virus ha localizado los vasos sanguíneos, ten en cuenta que tenemos más de 40.000 kilómetros de vasos sanguíneos, es más que el perímetro de la Tierra, es espectacular. Una vez que las bacterias han encontrado esa avenida de tantos carriles, van a todos los órganos y empiezan a hacer de las suyas. Le habían afectado ya al sistema respiratorio, por eso estaba intubado, necesitaba asistencia con un ventilador, necesitaba soporte cardíaco, le estaba afectando al corazón, había bajado el gasto cardíaco y ya le estaba empezando a fallar el riñón. Cuando 3 órganos fallan, la posibilidad de que ese enfermo fallezca sube exponencialmente. ¿Qué estaba causando este problema? ¿Cuál era el origen de la sepsis? Cuando un enfermo empieza con fiebre, tiritona, cuando se sospecha una infección, se hace un hemocultivo, se saca sangre y se espera, se tiene la ilusión de pillar a la bacteria que esté originando el problema. Porque si no hay que utilizar lo que se llama antibióticos de amplio espectro, es decir, mandar bombas intentando que se carguen pues todo lo que pueda haber por ahí, pero carecen de la especificidad, de la concreción de saber exactamente la bacteria y qué la destruye. Tuvieron mucha fortuna porque en el hemocultivo, en uno de los hemocultivos, hacen varios hemocultivos siempre, en uno de los hemocultivos engancharon la bacteria. Es una borrelia, es una bacteria muy agresiva. Animados ante este descubrimiento empezaron a ponerle el antibiótico específico, pero ¿sabéis el problema? El chico parecía que mejoraba y de repente empeoraba. Mejoraba y empeoraba. ¿Sabéis por qué? Porque no habían encontrado el foco infeccioso que seguía mandando bacterias a la sangre. Es difícil describir la tecnología del hospital en el que estuve, pero algunos de los principales inventos en medicina últimos se habían hecho en su hospital. Le habían hecho de todo, no encontraban el origen. Un día el catedrático, la máxima autoridad en la universidad, el catedrático de medicina, jefe de departamento, voy a decir el catedrático de la Universidad de Harvard, fue al hospital. Los catedráticos allí dedican mucho tiempo a escribir e investigar y pocas veces hacen ya visitas o van a ver a los enfermos porque están como en otro nivel. Y las personas que están prestando atención a los enfermos son médicos buenísimos, de los mejores que hay en el mundo, y que están mucho más en la faceta clínica, por supuesto publican, pero su labor principal es la clínica. Cuando un catedrático pasa por el hospital, eso es un evento. Y en ese evento, pues intenta apuntarse todo el que puede. Hoy sabemos que hablan 2 personas extraordinarias, que las tenemos aquí, y os apuntáis un montón de personas porque os apetece oírlas. Bien. El catedrático pasó por la unidad de cuidados intensivos y le informaron de la situación del chico. Con el catedrático había jefes de departamento, el responsable máximo de la UBI médica, de la MICU, había residentes que estaban haciendo la especialidad en distintos campos de la medicina interna y había un interno. El interno, para los que trabajáis en empresas, sería equiparable a un becario. Es decir, alguien que acaba de acabar la carrera y empieza ahí diciendo, a ver qué aprendo. El interno a Estados Unidos pasa un año y después de ese año intenta entrar en uno de los programas buenos de residencia, de hacerse cardiólogo, cirujano torácico, lo que sea. El catedrático pregunta por el chico y le dicen que están muy preocupados porque ya no saben qué hacer, no localizan el origen de la infección por borrelias, está fallando el riñón y temen lo peor. Y en ese momento, el becario, el último mono de a bordo, para que nos entendamos, de manera espontánea lanza una pregunta. ¿Alguien le ha mirado detrás de las orejas? A ver, en esta vida, si haces una pregunta rara, te pueden pasar varias cosas. La primera, que nadie te oye. No sabes cómo, pero nadie te ha oído. No importa que grites. La segunda es que te oyen y te miran raro. Y la tercera es que te oyen, te miran y preguntan, ¿quién es este? Bien. Quiero que entendáis de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un catedrático de medicina interna de la Universidad de Harvard, reconocido en el mundo entero por sus libros, sus publicaciones, por su trayectoria, y un chico que acaba de terminar la universidad. Es decir, David y Goliat.
¿Qué es lo que sucede normalmente? Lo que sucede normalmente es que la arrogancia, la soberbia, el estatus, el no hay nadie que sepa más que yo tengo que demostrar todo lo que sé, el otro no sabe, yo conozco, los demás no, se apodera de nosotros y ya no eres tú, es tu ego. Y claro, sobre todo cuando hay gente que te mira. Gente que te mira como si fueras el oráculo de Delfos, la comunicación directa con los dioses. Pero quiero deciros lo que pasó. Este catedrático en la Universidad de Harvard era un verdadero líder. ¿Por qué? Porque era una gran persona. Era un hombre humilde. Recordemos que la palabra humildad viene del latín humus, lo que fertiliza la tierra. Para mí no hay virtud más elevada que la humildad, porque la humildad permite ver, como diría con tanto acierto don Alfonso, con esa mirada profunda, más anchura, más alcance, más hondura. Primero por eso, por humildad. Segundo, por curiosidad. Es sorprendente a veces nuestro refranero. La curiosidad mató al gato. ¿Qué habría sido del ser humano sin curiosidad? Si cuando vio el fuego, probablemente porque un rayo chocó o golpeó unos leños, si no se hubiera quemado, si no se hubiera acercado, ¿qué sería del ser humano? Este hombre tenía curiosidad. Y para este hombre era más importante conocer y aprender que quedar bien. Este hombre sabía lo que era importante en la vida. Para él solo había algo importante, un adolescente que se estaba muriendo. Lo más importante no era su estatus, lo más importante no era controlar quién es, por qué habla, no tiene derecho, no le he preguntado. Y entonces, ante la pregunta, se quedó sorprendido y la transmitió al equipo. ¿Alguien le ha mirado detrás de las orejas? Imaginaros la cara de la gente. Pues no. Dijo, pues mirarle. Detrás de la oreja izquierda apareció una garrapata. Estaba matando a este chico. Las garrapatas en Estados Unidos transmiten en algunos sitios enfermedades sumamente graves. Pues hay que tener mucho cuidado. Cuando vas a unos bosques en Estados Unidos pone warning ticks, cuidado garrapatas, porque una garrapata, aquí donde la veis, puede vivir hasta 40 años. Tiene entre las patas delanteras un órgano que se llama órgano de Heller, y con el órgano de Heller ella detecta el olor de ácido butírico de un mamífero o el calor y salta, y entonces inyecta un anestésico para que no la aplasten, perfora, mete la cabeza y las patas delanteras. Por eso, aunque alguien le limpien, le laven en un hospital con esponja, no se te va la garrapata. El catedrático fue, además, capaz de reconocer, porque si el catedrático no hubiera querido, este caso jamás se habría publicado. Entonces, sencillamente lo que os quiero transmitir es lo siguiente. El liderazgo no es una posición, es una forma de ser y de estar en la vida. El liderazgo es inspirar a otras personas para que crean en sí mismos, en sí mismas y desplieguen su potencial. Decía el gran filósofo Emerson que la mayor desgracia de un ser humano es no encontrarse a alguien que le ayude a lograr lo que es capaz de lograr. Un líder mueve desde su ejemplo, no desde su palabra. El liderazgo es siempre visual. El liderazgo inspira porque mueve algo en tu interior. El liderazgo está basado en valores. ¿Por qué? Porque cuando todo es niebla, cuando hay confusión, cuando no se ve nada, el líder, la líder, tienen claro hacia dónde tienen que ir. Yo realmente tengo más ilusión de escuchar vuestras preguntas que de seguir a lo mejor comentando cosas. Lo que sí que me gustaría es marcar esa diferencia. Un jefe puede pedir, puede exigir que le rindan cuentas, lo que en inglés llamaríamos el accountability. Rindes cuentas, y si no rindes cuentas, no haces tu trabajo, ya veremos lo que hago contigo. Pero un líder hace algo mucho más potente. No solo las personas rinden cuentas de lo que se espera de ellos, las personas dan en base a lo que se espera de ellos. Si tú esperas mucho de ellos, si crees de verdad en ellos y en su potencial, si tienes una fe profunda en el ser humano,
en su grandeza, independientemente de las torpezas que todos hacemos, yo el primero, inevitablemente tú estás transmitiendo a través de tu simple mirada hasta qué punto estás convencido de la grandeza de esas personas. Bên kia lại khiến đôi mắt của em thêm sầu. Vì sao em đi không để lại lý trí, chẳng để lại anh khi nước mắt còn rơi. Vì sao em đã vội quên đi bao câu hứa mình còn cho nhau, quên đi bao nỗi đau mình dành. Vì sao em đã vội quên đi những lời hứa ngày nào, vì dòng nước mắt em đã vội rơi không thể mãi anh như nên vào điên rồi, anh như say đôi mắt môi, anh như chỉ còn muốn em bên cạnh như ở phố xa rồi, anh chỉ muốn em cạnh đấy thôi, không muốn em ở bên đời, chỉ muốn em anh bên người. Người đã gỡ bước đi xa trong cơn mưa chiều vội vã, người đã bước quên anh khi cơn mưa qua gần vội vã. Em đã quên rồi mà anh sống cây má bé, chẳng còn lại gì những người em bao nước mắt rơi. Em khiến con tim như trôi bay trong chiều thu đầy nắng, em khiến con tim như tan vỡ trong chiều thu mát màng. Vì còn nhiều lắm những người mà nhiều lắm những nỗi vội vàng, nhiều lắm những cơn mưa em ở ta bây giờ đơn vang không mơ không bay đứng sang nhờ. Đêm mai em còn thơ đôi hôm mai anh còn người ta xưa ta chúng còn giữ nhau, chẳng để giữ lấy em khi cơn mưa về đến. Và chẳng cần nhau khi anh với em cùng một đêm trôi, em ơi ta còn gì nữa đâu bằng cơn mưa ngày hôm qua, ta còn lại gì nữa đâu khi em. Cause I don't give a fuck what you say, yeah I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you,
my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma